Muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de estos medios. Quiero por favor pedirles que vayamos a la escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor. Vamos a leer a partir del versículo número 1. Dice así la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este pasaje, más que solamente un texto histórico, entre una charla entre Jesús y Nicodemo, un principal entre las sinagogas, que su equivalente vendría a ser, por ejemplo, hoy como el pastor principal de una congregación o de un movimiento. Una persona definitivamente con estudios bíblicos, definitivamente ya con una trayectoria religiosa. Sin embargo, es muy interesante notar cómo, y esto lo seguimos viendo hoy en la realidad, cómo nosotros podemos tener muchos conocimientos en nuestra cabeza de las cosas de Dios, de las verdades de la Biblia. Pero Dios no está solamente interesado en que nosotros tengamos la información correcta en nuestros corazones y en nuestras mentes, sino que nuestro corazón conozca, nuestra vida conozca en la realidad la influencia de esas verdades. Es decir, cuando Jesús le habló de nacer de nuevo, Nicodemo no sabía interpretar o no podía entender, aún a pesar de todos sus conocimientos, cómo era posible que una persona vieja o un hombre ya de con cierta cantidad de años pudiese volver a nacer otra vez o nacer de nuevo. En verdad que fue un choque en su cabeza el pensar en ello. Jesús le estaba hablando de lo que es la verdadera salvación y de lo que implica realmente ser un hijo de Dios. Jesús le estaba hablando definitivamente no de un nacimiento físico, como si otra vez volviese a ser un bebé, un bebé en un sentido eh, humano, físico, sino estaba hablando de poder llegar a ser un nuevo hombre, una nueva persona, dejando atrás la vida viejas que has llevado a cabo. Dio una clave el Señor y dijo que no podía nacer de nuevo aquel que no naciera del agua y del espíritu. El agua y el espíritu definitivamente es un binomio inseparable. El agua aquí representa, como lo vemos muchas veces en los profetas como Isaías, que está hablando acerca de lo que es la palabra de Dios, el ser expuesto a la verdadera palabra de Dios y con ayuda del Espíritu Santo. Es un binomio inseparable que trabaja a favor de la salvación de los hombres. Y definitivamente por eso es necesaria la predicación del Evangelio, porque es la palabra, el Evangelio verdadero, el que tiene poder aún para que una persona pueda ser salva, pueda conocer a Dios. El Evangelio del Señor Jesucristo es poder para salvación a todo aquel que crea en su palabra y que crea en ese Dios verdadero que se acerca a su vida, que realmente es el Espíritu quien nos atrae, quien nos toca, quien nos da entendimiento de lo que nosotros
naturalmente, con nuestra mente finita, muchas veces humana, carnal, me atrevo a decir, no puede comprender. Hay verdades y las verdades espirituales suelen ser así. No pueden ser entendidas y comprendidas por el hombre natural. Aún muchas veces inclusive pareciera que son locura muchas de esas ideas. Solamente aquel que es alumbrado en su corazón, en su mente por el Espíritu Santo, puede entender entonces toda la riqueza de conocimiento, no solamente en su mente, sino aún también vivencial, hay en las verdades de Dios. En otras palabras, hablar del nuevo nacimiento, en teología se le conoce como el nuevo nacimiento, como lo que es ser renacidos por Dios. Pero, sabes, no me interesa hablar del aspecto solamente teórico y teológico, porque esto es algo más que teología. Esto es algo más que solamente doctrina, es algo más que solamente un conocimiento, es algo más que un concepto, que una idea, es algo más que un precepto. Estamos hablando de una vivencia viva y preciosa que Dios aún pone al alcance de los hombres para que se acerquen a Él, y aún promete que Él puede hacer una vida nueva, aún acerca de todo lo que puede ser el día de hoy tu vida. ¿Sabes? Esto es la gran noticia del Evangelio, el poder llegar a tener una vida nueva. Porque mientras estamos nosotros viviendo en nuestros delitos y pecados, la verdad es que andamos sin esperanza y sin Dios en el mundo en realidad. Vivimos realmente como palpando entre la oscuridad, como ciegos, como sin saber muchas veces qué rumbo llevamos, en muchas ocasiones llegándonos aún a dar cuenta que no tenemos como un propósito claro de nuestra existencia y de nuestra vida. Pero qué diferente es cuando la palabra del Señor nos alumbra y entonces empiezas a entender y a comprender que hay planes y propósitos grandes para tu vida. Cosas enormes y bellísimas que Dios quiere que tú alcances, que solamente son posibles definitivamente cuando tú vienes a Él y cuando tú buscas su ayuda y te rindes a Él. Perdón. Nicodemo vino a Jesús de noche, habló con Él, alcanzaba a entender en su entendimiento humano, religioso, que había algo en especial en Jesús. Lo habían definitivamente impactado las obras, los milagros, el poder que salía de la vida de Jesús. La diferencia entre su enseñanza en cuanto aún su poder, su unción, aún en cuanto aún también la sinceridad y la pureza que irradiaba la vida de Jesús, eran cosas que habían impactado a Nicodemo, pero no lo alcanzaba a ver más allá como un rabí, como un gran maestro. Pero eh, de este momento en adelante definitivamente algo muy fuerte y muy grande pasa en Nicodemo, porque es el mismo Señor el que le hace ver que él, a pesar de ser un maestro en el pueblo de Dios, no entendía las cosas más básicas y principales de lo que es caminar con Dios. El nuevo nacimiento es definitivamente un milagro, es algo que Dios da, es algo que Dios hace, es algo que Dios es el que crea esto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú verdaderamente estás en Cristo, conoces a Cristo, ya no hay por qué seguir siendo ni esclavo, ni del adulterio, ni de la fornicación, ni del alcoholismo, ni de ninguna depravación sexual o inmoralidad o cualquier pecado que suelen atar y esclavizar el corazón del hombre, como la amargura, como el rencor, como la depresión grande, la tristeza que viene prácticamente de traer un vacío constante en el corazón, en la vida del hombre.
pero hay esperanza. Él ha prometido y Él puede porque es Dios todopoderoso, que Él es el que hace la obra. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, nos lo ejemplifica como cuando nosotros, si tuviésemos un corazón de carne, a diferencia de un corazón de piedra. Es decir, de un corazón de piedra, que es un corazón duro, es un corazón insensible, un corazón que no comprende las cosas profundas, las cosas espirituales, a un corazón de carne, sensible, obediente, libre para poder vivir para Dios. Dice Primera de Corintios 1, 30 que es obra suya. Es Él el que hace este milagro en la vida de una persona, de un hombre. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, qué dichoso es, qué feliz es la persona que encuentra a Dios. Cuánta libertad hay en Cristo Jesús, cuánta vida, cuánta regocijo, cuánto verdadero gozo, cuánta verdadera paz, no como la que el mundo da, no como la que una píldora, una droga, no como la que quizás una borrachera te puede dar momentáneamente o un momento placentero andando en alguna concupiscencia o lujuria del hombre. No, una paz real, duradera, una paz verdadera de parte de Dios, un gozo, una alegría que no depende de si tienes propiedades o si tienes aún bienes materiales o si no los tienes. Es un gozo que depende de Dios, de que Dios te ha hecho libre, de que Dios te ha hecho una nueva persona. De hecho, cuando en Juan 3:3 Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, te es necesario o es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios, para poder ver el reino de Dios. La palabra griega ahí que está utilizando el Señor es Genaun Anayatsen, que significa es un nacimiento que viene de arriba, un nacimiento que viene de lo alto, es algo que Dios es el que lo concede, que Dios es el que lo da, que Dios es el que hace la nueva criatura, la nueva creación, como la metamorfosis en donde el gusano se convierte en una linda mariposa que levanta su vuelo. Esa mariposa ha sufrido una transformación, una metamorfosis, de tal manera que por eso la salvación es la primer gran experiencia que vive una persona en Dios. La salvación es el primer gran paso en el reino de los cielos. Es prácticamente la entrada al reino del Señor Jesucristo. Mientras que estamos en esta tierra, en una forma espiritual, lo podemos gozar y ver. Algún día también lo podremos experimentar materialmente, con cuerpos transformados y glorificados, y como explicaba en un estudio que compartí acerca del rapto de la iglesia, donde dice que seremos transformados en los aires para que esto a un mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, hablando acerca del cuerpo físico. Pero déjame decirte que esa bendición ya aún espiritualmente nos ha sido dada con la salvación gracias a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo, porque hoy podemos tener vida, podemos ser transformados, quizás podemos seguir todavía en este cuerpo físico que se deteriora, que pasa el tiempo y envejece, que se puede enfermar, que puede morir una vez. Mas, sin embargo, también Dios promete que aquellos que han nacido de nuevo, en aquel día resucitarán juntamente y gracias a la resurrección de Jesucristo. La primera resurrección que también mirábamos en enseñanzas pasadas.
Entonces podemos observar y podemos mirar cómo la nueva creación, la nueva criatura, el que Dios nos conceda la oportunidad de tener una vida nueva, es un regalo de Dios inmenso. Es la experiencia más hermosa que podemos llegar a tener en esta tierra. Hay cosas bellísimas que Dios nos puede dar. Dios nos puede dar una preciosa compañera y esposa, amiga, que nos acompañe fielmente en el matrimonio mientras estamos en esta tierra. Nos puede dar hijos bellísimos, nos puede dar hijas, unas princesas del Señor en las que podemos ver la obra de Dios en sus vidas. O sea, es decir, los cristianos podemos aún dar gracias de tantas bendiciones que Dios nos ha dado, pero definitivamente hay una que encabeza todas esas bendiciones, y es el haber tenido la oportunidad de haberlo conocido a Él, de haber sido transformados y cambiados y hechos una nueva criatura. Sin esa experiencia, lo demás está de sobra. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por ejemplo, habla que el que más a todos los que le recibieron, dice, y a los que creen en su nombre, les ha sido dado el poder de ser hijos de Dios, la potestad. Pero tales nacidos de nuevo no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no depende ni de la carne, no depende de mi esfuerzo humano, no depende de la sangre, no es porque yo venga de una familia evangélica o cristiana, no depende de voluntad del varón, no necesito que un hombre o que una organización me diga a mí y hasta que ellos me den la palomita, yo poder decir que estoy en Dios. No, esto es algo mucho más grande que eso. Puedes conocer a Dios. He conocido a personas que conocieron a Dios yendo en un autobús del ADO, en un viaje donde fueron quebrantados y derramaron sus almas allí, y ahí Dios los salvó. A mí cuando Dios me perdonó, Dios me quebrantó, llegando aún a mi casa, y en la misma sala de mi casa caí postrado y rendido ante las plantas y ante los pies del Señor. Es decir, el lugar o el tiempo puede ser en un llamamiento, en una campaña evangelística, puede ser después de un folleto evangelístico que te dan en la calle, puede ser en una plaza, sentado en una banca, puede ser en un vehículo, puede ser en tu cama, quizás puede ser en el hospital, con una persona, como me tocó ver también, o me ha tocado ver a personas que en el último momento, casi a punto de morir, entregaron sus almas a Cristo y nacieron de nuevo, y pudieron enfrentar quizás la muerte, los dolores de la muerte, pero hay algo que la muerte, ni el diablo, ni el mundo pudo hacer por ellos, y fue arrebatar las almas preciosas que Cristo ganó con su muerte en la cruz del Calvario. Aleluya. La nueva creación, el nacer de nuevo, es una obra de Dios. Es Dios quien lo hace, es Dios quien lo crea, es Dios que viene de Él. Por eso dice la Biblia que es algo que viene de arriba, un nacer de arriba, nacer de lo alto. Somos llamados a heredar esta bendición. Sin esta experiencia no puedes entrar al reino de Dios. No importa que hayas salido de un instituto bíblico, no importa que ocupes un cargo religioso. Nicodemo era el pastor principal de una congregación, pero eso no lo hacía salvo. No importa que conozcas mucha Biblia, no importa que tengas muchos conocimientos, no importa que tengas una elocuencia, vaya, excepcional, cuando empiezas quizás a hablar casi como un poeta. No importa nada de eso, todo eso en realidad, amado mío, es basura. Es basura comparado con lo que es tener una experiencia real y verdadera con el Señor Jesucristo. Es una reflexión, es una palabra importante. Es de hecho considerado como una de las doctrinas principales del cristianismo hablar del nuevo nacimiento, de la regeneración.
también es conocida como la circuncisión de corazón. Podemos ponerle muchos nombres, pero más que esto sea un conocimiento, tiene que ser una experiencia. Dios quiere que sea una experiencia en tu vida. Que no sea algo que te platicaron. No es algo que te dijeron. Es algo que tú experimentes. La libertad que hay en Cristo. Del poder del pecado sobre tu vida. Porque Primera de Juan, capítulo 3, dice la Biblia que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice también Primera de Juan que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una fe verdadera en el Señor. Vamos a terminar esta palabra, esta reflexión, hermanos, amigos, glorificando a Cristo, dándole gracias por este domingo precioso. Hoy en nuestro país, en México, se celebra el Día del Padre. Qué mejor momento que venir al Padre Celestial. Yo cuando estaba perdido y vacío, sentía que necesitaba fuertemente el amor del Padre. Y el Padre Celestial vino y todo lo transformó y todo lo cambió. Y puedes tener la certeza y la seguridad de decir, ahora soy su hijo. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar. Tu nombre levanta. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar. Tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo. Te amo, Señor.
en tu vida. Que sea una relación verdadera y real, la que tú tengas con el Dios vivo, el que todo lo llena en todo. Es el que puede hacer esta obra maravillosa en todo aquel que en Él crea y venga a Él. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, más que vencedor. Ese soy yo, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva creación, soy una nueva creación. Del Dios vivo, quiero gritar mi necesidad del Rey de Reyes, quiero gritar mi necesidad del Dios vivo, quiero gritar mi necesidad del Rey de Reyes. Necesidad del Dios vivo, quiero gritar mi necesidad del Rey de Reyes, quiero gritar mi necesidad del Dios vivo, quiero gritar mi necesidad del Rey de Reyes. Él es mi todo. Que todo lo llena en todo, me llenó a mí, que todo lo llena en todo, se fijó en mí, que todo lo llena en todo, me miró a mí, que todo lo llena en todo, se fijó en mí. ¿Y qué más puedo yo pedir cuando que todo lo llena en todo, me llenó a mí, que todo lo llena en todo, se fijó en mí, que todo lo llena en todo, me llenó. Que todo lo llena en todo, me cambió a mí. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo, que es hecho conforme a la imagen y a la voluntad de Dios. Aleluya. Esa es la esperanza que hay en el verdadero evangelio.
una vida libre del poder del pecado en tu vida, una vida libre del dominio del diablo, de la carne, de la condenación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No podemos vivir como los del mundo y a la vez llamarnos cristianos. No puedes salir de una misma vertiente, agua dulce y agua amarga, hermanos. No podemos ser en momentos hablar maldiciones, andar en lujurias y lascivias como en el mundo, y a la vez estar en las cosas de Cristo. No. Despojémonos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y vistámonos del nuevo según Cristo. La nueva criatura, la nueva creación. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario para perdones de nuestros pecados y libertad del poder del dominio, del pecado y de la muerte, de la condenación, del poder del diablo. Y solo por tu poder es que podemos ser hechos hijos tuyos, porque esta salvación viene de arriba, porque esta experiencia viene de lo alto, viene de los cielos. Es la verdad que nos hace libres, libres en Cristo y libres gracias a Cristo. Gracias, Señor Jesús, en tu bendito nombre. Te alabamos y te glorificamos. Sé exaltado y honrado y obedecido por los siglos de los siglos y para siempre. Que Dios te bendiga, amado hermano.